Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, tercer domingo de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo desde 2 hasta 15. En aquel tiempo, Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras del Mesías y envió a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a comunicar a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos recobran la vista, los paralíticos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia la buena noticia a los pobres. Y dichoso el que no se decepciona de mí. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a instruir a la gente acerca de Juan. Les preguntaba: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas lujosas? Los que visten con lujo están en los palacios de los reyes. Dígame entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí les digo, que a uno más grande que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: Yo envío a mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino ante ti. Les aseguro que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos irrumpe con fuerza y los esforzados lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Y si lo quieren aceptarlo, él es Elías, el que estaba por venir. El que quiere escuchar, que entienda. Palabra del Señor. Para entender bien este texto del Evangelio que acabamos de escuchar, tenemos que volver con la memoria al texto del domingo pasado. Ahora, es cierto que el domingo pasado escuchamos la versión del Evangelio de San Lucas, pero es perfectamente paralela con la del Evangelio de San Mateo, que en cambio escuchamos hoy. Así que en el tercer capítulo del Evangelio de San Lucas, que escuchamos el domingo pasado, encontramos la narración del ministerio público de Juan el Bautista, prácticamente con las mismas palabras que lo relata Mateos también en su tercer capítulo. ¿Qué cuentan los dos evangelistas en este tercer capítulo? Hablan del ministerio de Juan el Bautista. No vamos a repetirlo todo, pero recordamos que al final a la gente que iba a pedirle el bautismo de agua, arrepentidas de sus pecados y profesando la sincera conversión de cambiar vida, Juan recibía de una manera bastante dura razas de víboras, quien le ha sugerido de venir a recibir el bautismo para salvarse, y, a pesar que ya estaban arrepentidos, seguía recordándole la gravedad de la amenaza que estaba incumbente. ¿Por qué? Porque decía: el tiempo ya va a terminar, ya termina el tiempo de la espera y ya va a venir el Mesías. Y del Mesías que justamente Juan indicaba en la persona de Jesús, pero tenía una idea totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque lo presentaba como un justiciero que venía con el fuego, la pala y el hacha, tres imágenes de juicio, para cortar a la raíz,
para pegar, para quemar a los pecadores. Es decir, que Juan compartía una de las diferentes ideas que a lo largo del Antiguo Testamento habían venido maturando. Si vamos a ver con atención al Antiguo Testamento, no es cierto lo que muchas veces la gente dice. Nel Antiguo Testamento hay una idea mala de Dios, al contrario, en el Nuevo una idea buena. El Dios del Antiguo Testamento es un castigador. No, en el Antiguo Testamento tenemos idea totalmente contrapuesta, tanto de Dios cuanto de forma corrispondente de su Mesías. Habían profetas que habían anunciado la venida del Mesías como la venida de un juez, de un castigador, que utilizaba la violencia para hacer justicia, y otro, al contrario, el gran profeta Isaías, que lo había anunciado como un siervo sufrido de Yahvé que se hubiera cargado del pecado del mundo hasta el punto de pagar en su propia carne, pensamos a los textos que escuchamos el Viernes Santo, toda forma de tortura para expiar el pecado del mundo. Así que dentro del Antiguo Testamento tenemos idea diferente del Mesías y por eso de Dios. Algo yo considero legítimo en el Antiguo Testamento, cuando Jesús todavía no había nacido, ya no es lícito hoy en día tener idea radicalmente diferente sobre Jesús cuando al contrario Jesús ha venido y ya tenemos el testimonio de su persona, de lo que hizo, de lo que predicó en los 4 evangelios. Bueno, Juan, que como dice Jesús hablando a la gente, fue el más grande entre los nacidos de mujer, es decir, personalmente un hombre grandísimo, pero dice que el más pequeño en el reino de los cielos, que atención no es el paraíso, significa el más pequeño entre los discípulos que han entrado dentro de la lógica del reino de Dios anunciada por parte de Jesús. Mateo prefiere no utilizar demasiado por un asunto de respeto la palabra Dios y la sustituye con la palabra cielos, a riesgo pero que nosotros pensamos en el paraíso. Cuando Jesús habla de reino de los cielos o reino de Dios, se refiere a la soberanía de Dios, la paternidad de Dios que entra dentro de este mundo. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir Jesús? Quiere decir que Juan fue un grandísimo profeta, un grandísimo hombre, pero le faltó escuchar directamente a él y por esa razón tenía idea equivocada sobre la actitud de Jesús, del Mesías y el método con el cual Dios hubiera llevado a cabo la salvación. Bueno, ¿qué pasa en todo esto? Pasa que Juan ya está en la cárcel, sus discípulos pueden ir a visitarlo y le cuentan todo lo que está haciendo Jesús, precisamente aquel Jesús que él había presentado como el Mesías. Entre el texto del domingo pasado, capítulo 3, y este capítulo 11, ya pasaron 8 capítulos, dentro de los cuales el evangelista nos cuenta la palabra, las obras de Jesús, los milagros, su perdón a los pecadores, su solidaridad, su misericordia, todas actitudes que chocaban con el anuncio que había dado Juan el Bautista. Y por esa razón Juan se pone en crisis e envía a unos de sus discípulos para preguntarle a Jesús, pero ¿eres realmente tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Juan, el gran Juan, está en crisis precisamente porque este Mesías es demasiado diferente de cómo él se lo había imaginado. Y Jesús no responde simplemente sí, soy yo. Por un momento parece que ni siquiera le presta atención
sigue haciendo lo que estaba haciendo, es decir, sanando a los enfermos, anunciando la buena noticia a los pobres. Luego convierte a los discípulos enviados por parte de Juan en testigos suyos. Le dice, vayan a referirle a Juan lo que han visto. Los enfermos están sanados, a los pobres le anuncio la buena noticia. Como todo esto lo había anunciado el evangelista Isaías, sobre todo en el capítulo 29 y también en el capítulo 35, que escuchamos en este domingo como primera lectura, y sabiendo Jesús que Juan el Bautista conocía bien las escrituras, sobre todo las profecías de Isaías, está cierto Jesús que de esta manera Juan hubiera entendido perfectamente que él es realmente el Mesías. Es decir, que las señales que Jesús es el verdadero Mesías son las señales de compasión, de cura, de misericordia, de anuncio de la buena noticia. Los discípulos regresan a llevarle esta buena noticia también a Juan, el cual pero tendrá que convertirse otra vez, es decir, cambiar mentalidad, aceptar que él sí anunció correctamente que Jesús es el Mesías, pero se había equivocado totalmente en el anunciar la manera con la cual Jesús habría actuado. Bueno, cuando los discípulos se van, Jesús se dirige a la gente que está alrededor de él y de manera muy dura los provoca. Es interesante que dice que Jesús entonces comenzó a instruir a la gente. Lo hace bajo forma de pregunta, pero es una auténtica instrucción y vamos a entender el porqué. Le pregunta qué fueron a ver al desierto. A una caña sacudida por el viento. Caña sacudida no es una imagen cualquiera. Era el apodo dispregiativo que el pueblo había dado a Herodes Antipa, el cual se daba aria de ser un gran rey, pero realmente era virrey de los romanos. Si cualquier cosa el emperador ordenaba, Herodes, sí señor, y se doblaba. Por esa razón la gente daba el apodo dispregiativo a Herodes de caña doblada. O, si acaso alguien no hubiera entendido, Jesús sigue diciendo, entonces que salieron a ver a un hombre vestido con ropa lujosa. Los que visten con lujo están en los palacios de los reyes. Más claro que así, incluso un tonto hubiera entendido. Bueno, Jesús está haciendo una comparación entre el supuesto gran rey, que pero realmente es una cana doblada, y el pobre Juan, que ya está echado en la cárcel, pero realmente es un hombre recto, que nadie, ni siquiera las amenazas de Herodes, lograron doblar. Una persona recta, una persona que hasta el final, hasta el martirio. Bueno, Jesús dice entonces que fueron a ver a un profeta, si le digo, más grande que el profeta. Y después de haber aclarado que, por cuanto grande, incluso él se había equivocado porque todavía no había escuchado, porque había venido antes el anuncio del reino de Dios, por lo cual el más pequeño de los discípulos tenía la idea más clara que el mismo Juan, pero Jesús termina diciendo una cosa fundamental, que realmente es una instrucción, una revelación. Dice, Juan es aquel Elías que tenía que venir. Ahora, no está escrito en ningún lado del Antiguo Testamento, pero la gente tenía esta creencia que un poquito antes que el Mesías hubiera regresado el gran profeta Elías, que había muerto de una manera misteriosa, así que la gente pensaba que realmente no había muerto porque Dios se lo había llevado en un carro de fuego al cielo, y la creencia popular
pensaba que precisamente un momento antes que el Mesías hubiera regresado Elías para prepararle el camino. Bueno, Jesús aprovecha de esta idea para decir a la gente, si quieren entenderlo, el verdadero Elías que tenía que regresar es Juan. Y como después del Elías tenía que venir el Mesías, esta es una manera con la cual Jesús se está autopresentando exactamente como el Mesías. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y si incluso el más grande entre los nacidos de mujeres se equivocó sulla imagen del Señor Jesús, imagínese nosotros. Es cierto que nosotros somos hijos, discípulos del reino. Es cierto que nosotros hemos escuchado, hubiéramos tenido que escuchar bien la palabra de Jesús y el testimonio de los evangelios, pero el riesgo, el peligro de equivocarnos, de tener nosotros también una idea equivocada del Señor Jesús, siempre está presente. Por eso no olvidamos de aprovechar de todas las buenas ocasiones que tenemos, catequesis, curso bíblico, lectura bíblica, este mismo momento cotidiano para tratar de conocer siempre más al Señor Jesús con la disponibilidad a dejarnos cambiar la idea que tenemos de Él.